Ramón Guillermo Aveledo, de Venezuela, es abogado y doctor en Ciencias Políticas con estudio en Gerencia y Literatura Inglesa. Profesor de posgrado en la Universidad Metropolitana y en la Universidad Católica Andrés Bello. Autor de 22 libros de temas políticos, históricos y jurídicos y coautor de otros 15. Es columnista en la prensa venezolana. Diputado en 3 períodos constitucionales. Fue jefe de la fracción parlamentaria social cristiana en el Congreso y 2 veces presidente de la Cámara de Diputados. Secretario privado del presidente de la República, Luis Herrera Campins. Preside el Instituto de Estudios Parlamentarios. Presidente de Venezolana de Televisión y directivo de empresas públicas y privadas. Preside el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, un think tank sobre políticas públicas. Desde 2009 es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de partidos de oposición en Venezuela. Ramón. Muchas gracias. Lo primero es, por supuesto, dar las gracias a la Asociación de Iberoamericanos por la libertad, por la invitación, muy especialmente a ti, por supuesto, a la presidenta de la comunidad por las palabras que nos ha enviado y, por supuesto, a quien ya es obvio, ustedes se han dado cuenta, que es mi querido amigo de muchos años, Carlos Alberto Montaner, por la presentación. A mí me dio pudor aplaudirlo después de todo lo que dijo de mí, pero sí digo que es alguien que conoce muy bien a Venezuela y que ha sido además un aliado invalorable de nuestra causa durante muchos años. Ojalá tuviéramos más amigos así. Tengo para ustedes una presentación de modo que de estar seguro de que me quepa en el tiempo previsto para que tengamos la mayor oportunidad en las preguntas para conversar. En Venezuela tenemos un gobierno que llegó por los votos y que saldrá por los votos de los venezolanos. Siempre me preguntan en audiencias del extranjero, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque no salió de la nada el presidente Chávez, no fue una casualidad que un día se cruzaron los astros. Y entonces algún resumen acerca de eso. A partir de los años 80 hubo en Venezuela una crisis política, económica y social muy severa que tiene sus rasgos principales en el agotamiento del modelo rentista, la dependencia del Estado y de la sociedad de la renta petrolera, que a su vez generó una pérdida de la movilidad social que fue característica de 4 décadas. Durante 4 décadas cada generación de venezolanos vivía mejor que sus padres en todos los niveles de la sociedad, en un proceso de gran igualamiento social, pero al estancarse el modelo rentista que financiaba todas estas reformas, empieza también a detenerse esa movilidad social y a acumularse sobre todo en los sectores populares y en la clase media una gran amargura y resentimiento frente al sistema político. Esa misma causa del agotamiento del modelo rentista, recuerden ustedes que hubo un prolongado deterioro de los precios del petróleo. Estamos pensando en un mundo en el que no había China ni había India y las economías, hoy llamadas economías emergentes, no tenían el vigor y la fuerza ni eran tantas como son hoy en día. El sistema de partidos que había garantizado la estabilidad prolongada de la democracia venezolana, pero que también era muy dependiente del modelo rentista, empezó a acusar síntomas de deterioro, de debilitamiento, y además había una gran incapacidad de reforma que tenía 2 vertientes: en el liderazgo para acometerla y los intentos de modificación del modelo, señaladamente a comienzos del gobierno del presidente Herrera en el 79, durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez en el 89 y en el último tercio de la segunda presidencia de Rafael Caldera con la Agenda Venezuela, en los 90,
fueron intentos, digamos, con distintas carencias y con distintos defectos y con muy escasa resolución por parte del liderazgo, pero también con mucha dificultad de la sociedad para aceptarla, toda vez que el rentismo es en Venezuela no solo un modelo de funcionamiento económico y público, sino además una cultura que se expresa en eso que uno podría llamar la ideología de base o predominante, digamos, la estructura, digamos, probablemente más compartida por nosotros los venezolanos. Venezuela es un país rico, probablemente el más rico del mundo. Yo no tengo lo que me merezco, en consecuencia alguien debe haberse quedado con lo mío. Alguien que es casi siempre ellos, ¿sí? Ellos los que influyen, los que mandan, los que dirigen la sociedad. Frente a eso, por supuesto, no tardaría, como en otras sociedades en crisis, inclusive en Europa, hace algunas décadas ocurrió, en aparecer, bueno, el encanto irresistible de la demagogia, que ofrece un diagnóstico simple, muy parecido a esa formulación anterior, y una respuesta rápida y de suyo diferente. En su ensayo sobre Guillermo II, Churchill decía que el dictador era el hijo monstruoso de la emergencia. En una situación como esa aparece, pues, ese hijo monstruoso, ese hijo defectuoso. Y nuestro presidente, que no es dictador no porque no ha querido, sino porque no ha podido, porque los venezolanos no se lo hemos permitido, pero no es porque no tenga vocación de tal. Antes era una cosa de interpretación, ahora es una cosa ya de declaración abierta y clara, pero es también el hijo monstruoso, esa manera de gobernar, de las circunstancias que hemos vivido. Por supuesto, a la hora de la pregunta, supongo que tendremos chance de poner la lupa en alguna de estas cosas. Lo que allá se llama en el lenguaje oficial el proceso revolucionario, el proceso de cambio, y que últimamente en una, digamos, como derivación de una evolución que resumió muy bien Carlos Alberto, se viene llamando socialismo del siglo XXI, es un curiosísimo proceso que podríamos resumir en una estatización sin Estado. Tierra de paradojas en América Latina y el Caribe. Usó el bolero Carlos Alberto para referirse como metáfora para definir o describir una relación. Podríamos usar el realismo mágico también, en las palabras que leyó el consejero de la comunidad, que nos recordaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Carlos Rangel, por cierto, otro gran amigo y maestro de ambos, de los que estamos aquí. Y si en algo resaltaba Carlos en sus obras, en sus escritos, era las variables políticas de ese realismo mágico latinoamericano. ¿Qué tenemos? Se debilita a la sociedad frente al Estado cuando el Estado crece, cuando se asignan al Estado tareas que son propias de la sociedad, desde la producción de bienes y servicios, como buena parte de la comunicación pública, comunicación social, periódica. En Venezuela hay más emisoras de radio estatales o controladas por el Estado que emisoras independientes. Hay no las televisoras de mayor cobertura, pero hay más televisoras controladas por el Estado que televisoras independientes, y así podríamos decir de distintas cosas. Se va arrinconando a la sociedad frente al Estado, pero a su vez al Estado se lo debilita en el altar del poder personal. Hoy tenemos en Venezuela menos Estado en razón de que tenemos, por ejemplo, un poder judicial menos autónomo, en razón de que tenemos, por ejemplo, un ministerio público mucho menos autónomo. Un ministerio público que tiene el monopolio de la acusación, la fiscalía. Tenemos ahora una legislatura con relativa independencia a raíz del resultado de la elección del 26 de septiembre. Sin embargo, la legislatura saliente, cuando ya estaba electa la nueva Asamblea Nacional, decidió habilitar al señor presidente para legislar por decreto en un ámbito amplísimo
de materias durante 18 meses, es decir, durante casi todo el resto de su periodo presidencial. Y modificó el reglamento esa asamblea, que ya era saliente, que culminó pocos días antes de instalar la reforma del reglamento, a reducirlo a 4 sesiones al mes, que puede ser una vez a la semana, que no tiene día fijo, y con un control de la agenda por parte de la mayoría, y ya vamos a referirnos un poco a cómo ocurrió la consecución de esa mayoría con menos votos, que es un acto de alquimia legal que no deja de ser interesante, y se redujo pues la posibilidad de influir. Sin embargo, ahí están nuestros diputados haciendo sus planteamientos, haciendo sus proposiciones y dando su batalla. Ese debilitamiento del Estado como institucionalidad y como organización en el altar del poder personal, ninguna decisión, inclusive a veces se exterioriza la vinculación con la voluntad presidencial, que el presidente todavía no ha dicho, lo dice el presidente del Poder Legislativo, o a veces inclusive los jueces, o ha ocurrido inclusive que el presidente de la República anuncia la necesidad, o reclama la necesidad de una medida judicial a través de un programa de televisión, y horas después los tribunales dictan esa medida pues con el mayor desparpajo. Hay unas consecuencias para eso. Ha disminuido sensiblemente el empleo privado en Venezuela, ha crecido enormemente el sector público. Uno de nuestros equipos de trabajo, coordinado por la exministra del Trabajo, María Bernardo de Gobea, una profesora muy distinguida de la Universidad del Zulia, está destinado, empezamos buscando para poder levantar el volumen de los pasivos laborales que tiene el Estado, por parte del servicio que hacemos para el candidato que salga electo de la Unidad Democrática el próximo 12 de febrero. Pero después nos dimos cuenta que el inventario tenía que incluir, porque era indispensable para aquello, saber en qué consiste la administración pública venezolana de hoy, que ni siquiera en la Contraloría General de la República se sabe. Es decir, cuál es el total, el tamaño de la administración, cuáles son los organismos públicos, porque el presidente puede modificar, crear o suprimir ministerios, institutos autónomos o empresas del Estado, que antes era materia de reserva legal, lo puede por decreto, lo cual ocurre constantemente y ha producido un enorme crecimiento de la administración. Así que no hay nadie a ciencia cierta que sepa, ni siquiera, por ejemplo, cuántos nombramientos tiene que hacer el presidente de la República como potestad suya. Hasta ahora la cuenta va como en 2000 personas que el presidente nombra por su horario. Tenemos también, por supuesto, una mucho menor independencia en los medios de comunicación, aún en los medios privados, que están muy sometidos a la amenaza, a la coerción. Aquí se ha mencionado el ejemplo reciente de Globovisión, que ocurrió justamente el día en que yo tomaba el avión para venir para acá, antier. Globovisión fue multada por el Consejo Nacional de Radio y Televisión, por Conatel, cuyo presidente, el director ejecutivo, insistía en la locución que se trataba de un organismo autónomo, y lo es en la ley, no lo es en la realidad, por las transmisiones. Globovisión es un canal de noticias, por las transmisiones que hizo de un acontecimiento en la cárcel del Rodeo, la cárcel más cercana a la ciudad de Caracas, en donde, ustedes me dirán si era noticioso o no, había un motín de presos en donde el armamento utilizado en el motín de los prisioneros eran granadas, ametralladoras, armamento de ese tipo. Y estaba afuera, los familiares de los presos fueron angustiados. Pasó varios días, inclusive mediaron negociaciones para que pudiera la fuerza pública retomar el control del penal. Bueno, por informar acerca de eso, se consideró que Globovisión hacía apología del delito y le impusieron una multa de 9.300, de 9.3 millones de bolívares,
que es a cambio oficial, que es un cambio que solo existe oficialmente, desde luego, que no es un cambio, no tiene que ver con el cambio real de la moneda, significa 2 y algo millones de dólares. Por supuesto, después de varios intentos por cerrar el canal, ahora se procura cerrarlo por la vía de la asfixia económica, de forma que pueda decir el gobierno, no es que lo cerramos, sino que ellos resolvieron cerrar porque no podían pagar esta multa. Bueno, porque claro, esta gente es incapaz de sacrificar sus ganancias. Al mismo tiempo, a los anunciantes los amenazan, por supuesto que ningún organismo público anuncia en Globovisión, pero además es mal visto, es visto como una acción inamistosa contra el gobierno en anunciar en Globovisión. Las consecuencias internacionales, me parece interesante destacar algunas alianzas indeseables, como con Irán, con Libia. Entonces dirán, ¿y por qué no puso a Cuba? Bueno, en realidad la alianza con Cuba es indeseable para nosotros los venezolanos y para los cubanos, que ha servido para prolongar la vida de un régimen que no tiene cómo sostenerse. Pero internacionalmente es muy significativo que Venezuela es amigo de todo aquel que no tiene más amigos. Venezuela insiste hoy en día en no reconocer al gobierno libio, no reconoceremos otro gobierno que no sea el del compañero Gaddafi, fin de la cita. Es una expresión del presidente de la República y del ministro de Relaciones Exteriores. Y bueno, con Irán tenemos una estrechísima alianza de distintas órdenes y que, por cierto, nos ha llevado a una cosa que no es un cambio de grado, sino de naturaleza en la política de Venezuela, que ha sido siempre consistentemente contraria a la proliferación de la energía nuclear en fines no pacíficos, y ha sido suscriptora y, en el caso americano, promotora de todas las iniciativas que tienden al control de esto. La actitud de Venezuela con relación a la resistencia del gobierno iraní a aceptar las decisiones de Naciones Unidas en esa materia es un cambio de naturaleza, es contrario a la política histórica de Venezuela. Bueno, el desconocimiento de la tutela internacional de los derechos humanos, recientemente ocurrió la sentencia de la Corte Interamericana en beneficio de uno de los precandidatos, el exalcalde de Chacao, uno de los precandidatos en el ámbito de la unidad democrática, el señor Leopoldo López, una sentencia a su favor porque su inhabilitación era una inhabilitación contraria a la Constitución, y la Corte Interamericana, a la cual nosotros estamos adheridos en razón de la Convención Americana de los Derechos Humanos, sentenció a su favor. El Tribunal Supremo de Venezuela acaba de sentenciar sobre el caso, en una sentencia muy parecida a la decisión sobre la abolición. No, Leopoldo López puede ser candidato, ¿no? Esto está hecho explícitamente en la sentencia, ustedes lo pueden buscar en la página web del Tribunal Supremo. No, él puede ser candidato, no hay ningún problema. Lo que no puede ser es presidente, lo que no puede ocupar cargos en la administración pública, pero candidato puede ser perfectamente. Él, inclusive dice, puede participar en las elecciones primarias de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, dice la sentencia. Lo que no puede es ejercer cargos públicos. Así que bueno, pues usted verá que tenemos los derechos, los venezolanos, nuestros derechos políticos intactos. Lo que no podemos es, desde luego, aspirar a gobernar. Eso sí, es como demasiado pedir. En el discurso oficial, contrario también a la política histórica de Venezuela, se ha debilitado el multilateralismo, pues la organización internacional, tanto la ONU como la OEA. Es decir, las últimas declaraciones con relación a la ONU por parte del gobierno venezolano han sido muy claras y muy duras, y con relación a la OEA ha sido pues muy reiterado, y tenemos pues toda esa retórica agresiva y populista y la diplomacia del micrófono, que usa constantemente la tribuna, el micrófono, para hacer valer sus puntos de vista. Ahora, frente a eso hay una alternativa. Después de 10 años de experiencia y de tropezo, se constituyó en 2009 la Mesa de la Unidad Democrática, que es una alianza que consiste en la unidad de un amplio espectro, muy plural, de partidos políticos que van desde partidos socialistas, socialdemócratas, humanistas del centro, liberales, que se han acordado en un acuerdo que se ha ido profundizando, como vamos a ver,
desde el punto de vista político, para presentar una alternativa para el cambio político en Venezuela. Desde el punto de vista estratégico, esa lucha se realiza dentro de la Constitución, buscando un cambio político por la vía electoral. Por supuesto que hay algunas personas, cada vez menos, por cierto, y que dicen, bueno, los dictadores no salen por voto. Por cierto que eso tiene hay algunos, habría que poner asteriscos a esas afirmaciones en el caso latinoamericano, como el caso de Pinochet o como el régimen sandinista cuando perdieron la elección y así lo reconocieron con la señora Chamorro en Nicaragua. Y dice, bueno, aquí hará falta que se mueran algunos venezolanos. Dice ese discurso. Esto lamentablemente no se arreglará si no se mueren unos 15.000, 20.000 venezolanos. Yo siempre que oigo eso, por supuesto, digo, bueno, los 15.000 o 20.000 no son tantos después de todo. Pero entonces después me saltan unas preguntas y interpelo a quien me dice esto y siento unos vacíos que me parecen estremecedores. Digo, bueno, ¿quién va a llevar la cuenta? Porque cuando empieza la matazón de venezolanos, ¿cómo vamos a ir sabiendo? Van 10.000, van 12.000, 12.500, vete aguantando poco a poco, que vamos a llegar a los 15.000. Bueno, esa cuenta no la lleva nadie. No la lleva nadie. Y termina siendo siempre mucha gente. Y uno dice, bueno, pero es que es un porcentaje pequeño de la población, sí, pero el que se murió es el 100% de él. Y el 100% de ese padre, o el 100% de esa madre, o de ese hijo, o de ese novio. Entonces es muy fácil, toda esa gente que es valiente con la testosterona ajena y que anda promoviendo esas salidas aparentemente fáciles que en realidad no lo son. Pero también yo hago otra pregunta cuando la gente me dice eso. Y digo, pero entre esos muertos, ¿se cuenta usted o no? Y a los hijos suyos, como siempre viene un silencio que viene con la respuesta, no, sí, claro, sí. Usted sabe que más de un sí es no. Eso lo aprendí yo en mi tarea de profesor. Cuando él le dice sí, es sí, y ya está. Usted se está copiando allí, sí. Pero si a uno le dicen pregunta a uno estudiante si está copiando, haciendo trampa en un examen, y dice, no, profesor, no, se está copiando. Se está copiando, y eso lo sabe. Una alianza que también es programática. Todos estos partidos tan distintos se han puesto de acuerdo en un programa común. La Ciencia Social para la Gente, el programa Paragua, pero además ya ahora tiene otra, esta es la unidad electoral, tiene otro plano de mediación, que es el compromiso con el gobierno de unidad nacional, del cual les voy a hablar en un instante, y además presentaremos el 23 de enero del año que viene las bases para el programa de gobierno de la unidad nacional, que se está elaborando actualmente, se está discutiendo sobre él, y que será el programa de cualquiera de los candidatos del que salga electo. La alianza tiene un aspecto, una dimensión electoral, que es la presentación de candidatos unitarios a todos los cargos, a todos los cargos de elección popular. Este es en el acto de presentación de los candidatos a diputados del año pasado, serán nuestros candidatos a diputados. Entonces 65 de ellos son diputados hoy en día. El año 2010, en septiembre, hubo una elección parlamentaria que es un hito en esta lucha. La fórmula presentada por el gobierno, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que por cierto es homónimo del partido de la RDA, que me parece una homonimia que siempre me ha llamado la atención, porque tantos nombres escogieron ese. Y el Partido Comunista, esa alianza, obtuvo el 48% de los votos. Los que proponían un cambio, nosotros obtuvimos el 48% y 4% obtuvieron otras alianzas opositoras que entonces no estaban unificadas, que ahora, por cierto, ese 4% ya forman parte de la unidad. Total 52. Paradójicamente, ese 52 tiene 67 diputados, 65 nosotros y 2 los otros opositores que entonces no estaban como parte de la alianza, que ahora sí lo están, y 98 el gobierno. Una matemática revolucionaria, pero bueno, decía Che Guevara, cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano hay revolución. Bueno, las matemáticas en Venezuela son extraordinarias. Desde el punto de vista de las matemáticas en Venezuela tenemos una revolución, pero ese fue un hito muy importante, sobre todo porque se demostró que si la oposición, los que planteamos una alternativa, estábamos adecuadamente organizados y teníamos un rumbo claro,
era perfectamente posible vencer al gobierno en una lucha que es verdaderamente asimétrica, donde ellos tienen todas las ventajas. Otro hito ha sido recientemente, el 26 de septiembre, con motivo del primer aniversario del triunfo popular en las elecciones parlamentarias, popular con P minúscula, no meto el dedo en el ventilador de la política española cuando lo digo, en sentido genérico. Se firmó por parte de los jefes de todos los partidos de la unidad y los que han ido llegando, pero además de eso por todos los gobernadores de estado que son gobernadores, digamos, fuera del chavismo, los 5 que eran nuestros, de nuestra plataforma, y 2 más que eran del Partido Patria para Todos, que se han sumado, y los precandidatos presidenciales en este compromiso que se refiere a cómo será el gobierno, cuáles son las características y los acentos y la agenda de ese gobierno de unidad nacional. Vamos camino entonces de las elecciones primarias que van a ser el día 12 de febrero, de donde saldrá un candidato presidencial unitario para las elecciones del 7 de octubre, que es la fecha del cambio de gobierno. Nosotros el 7 de octubre del año que viene vamos a elegir nuevo presidente de la República, y este fue el aviso que pusimos en los periódicos en Venezuela el 7 de octubre pasado, hace una semana, 2 semanas, pues señalando que faltaban 365 días. El camino hacia adelante tiene sus dificultades. Ustedes ven allí, la columna azul es nuestra votación, la columna roja es la votación del gobierno. Aquí, en el caso de 2010, habría que agregar ese restante 4% y tanto por ciento de las otras opciones, porque era 5.8 millones de votos para las fuerzas que querían un cambio, que ahora ya la Opinión Nacional opina, el Movimiento Ecológico, que presentaron fórmulas distintas, están apoyando a nosotros, y los 2 principales líderes del Partido Patria para Todos, el gobernador de Lara, Henry Falcón, y el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla. Ambos vienen del seno del chavismo. ¿Qué tenemos por delante nosotros en este camino de dificultades? Uno, la politización de la Fuerza Armada. Yo no voy a alargar esto demasiado, simplemente le subrayo que, a pesar de que el artículo 328 de la Constitución expresa que las Fuerzas Armadas son independientes y profesionales y no están al servicio de persona o parcialidad política alguna, sin embargo, los generales, los principales voceros de la Fuerza Armada han estado declarando, en plan, el texto está allí, en plan de no reconocer prácticamente a un gobierno, uno lo dijo así, a un gobierno formado por la actual oposición, porque sería antipatriota, sería traición a la patria. Eso, sin embargo, no refleja, no representa el sentir de la mayoría de las Fuerzas Armadas nacionales, que adhieren a la disposición constitucional. Y con la sentencia de la Corte Interamericana, cuando preparé esta exposición, no había la sentencia del Tribunal Supremo, que me ahorra mostrarles cómo ya la Fiscalía de la República, la Contralora, la Defensora del Pueblo, el Presidente de la República y el Canciller habían anticipado la decisión del Tribunal Supremo, inclusive la propia Presidenta del Tribunal Supremo, que iba a conocer como juez de aquel caso. Eso, si alguien tiene curiosidad durante la pregunta, pues con mucho gusto le leo estas cosas. Por supuesto que nosotros no le transferimos a nadie el cumplimiento de nuestro deber, no le permitimos a nadie que nos quite ni el deber ni el placer de propiciar y lograr el cambio en Venezuela. Ese es nuestro trabajo. Ahora, de nuestros amigos del exterior, de ustedes y de todos los que ustedes puedan hablar, ¿qué esperamos? Uno, la solidaridad en los valores. La solidaridad en los valores, una solidaridad política, por supuesto parlamentaria, en la opinión. Aquí en España hemos tenido, por ejemplo, por parte del Senado español, distintos pronunciamientos que han propiciado el senador por Zamora, Dionisio García Carnero, el senador vasco Iñaki Anasagasti, que han sido de verdad muy constantes y muy solidarios y han propiciado pronunciamientos
del Senado en solidaridad con Venezuela. En solidaridad, por ejemplo, con el caso de la juez Afiuni, que es una juez que permanece presa en razón de que el gobierno estuvo de acuerdo con una sentencia suya y fue detenida y esposada en el tribunal y sacada del tribunal. Hay pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre esto, de asociaciones internacionales de jueces sobre esto, por cierto, del Senado español, creo que van 13 pronunciamientos, a los cuales, por supuesto, el gobierno de Venezuela no le hace absolutamente ningún caso. Pero hay que insistir. Yo sé, por mi propia experiencia gubernamental y parlamentaria, que esas cosas tienen importancia, porque dentro de su impudicia, este tipo de gobiernos autoritarios tienen unos ciertos reparos, no les gusta quedar mal ante el mundo. Por supuesto, estamos invitando a que haya observación internacional en las primarias, a nuestros amigos de la Internacional Liberal, de la Internacional Socialista, que por cierto, la Internacional Socialista, que ha aprobado un informe de misión de observación a Venezuela muy serio y muy categórico. El Partido Socialista Obrero Español apoyó eso en la Internacional Socialista. Ojalá que el gobierno se comportara de un modo similar a como se ha comportado el partido en el seno de la Internacional. Eso es verdad. Bueno, también ha habido de la Internacional Democrática del Centro, de la Internacional Liberal, pronunciamientos, pero siempre hace falta que haya más. Esperamos que haya muchos observadores internacionales en nuestra primaria. Y esperamos que nuestros amigos de todas partes le hagan sentir al gobierno de Venezuela el interés que tienen en ser observadores internacionales en la elección del 7 de octubre. Allá ahora no se llama observación, se llaman acompañantes. Bueno, pues que tienen interés en acompañarnos. Y si no son invitados formalmente y no tienen ese acceso como invitados formales a todo el proceso, que sí lo tendrán en el nuestro, de todas maneras es muy bueno que vayan para que sean testigos, para que estén allá. Ahí me tocó ser una vez en una elección panameña observador internacional. No éramos reconocidos por el norieguismo como observadores, pero el haber estado allá nos permitió hacer conocer lo que había ocurrido. Porque es muy importante en este trance que el pueblo venezolano no se sienta solo. Aquí está Carlos Alberto, y hay, lo sé, cubanos con larga permanencia en España, mucho más larga de lo que ellos pensaban o querían cuando se vinieron. Y una de las cosas en las que todos tenemos que pensar es que muchas veces los cubanos se han sentido solos en su causa. Nosotros no queremos que ningún pueblo se sienta solo cuando lucha por la libertad. Y así como les pido que hagamos todo para que los cubanos nunca se sientan solos, también les pido como venezolanos que no dejemos que nuestro pueblo se sienta solo. Muchas gracias.